Bueno, lo que os regalo es un folleto con 3 artículos de estudiantes de la doctrina secreta que comparten sus ideas. Son teósofos, son artículos muy buenos, algunos se ha publicado como librito y así... Esta señorita no tiene. Claro, porque me está dice así también lo veo. Y al final, lo bueno también del folleto, al final tenéis una bibliografía de libros y nuestra página web donde podéis descargar la mayoría de esos libros en PDF. Bueno. Bueno, gracias a los que habéis venido. Y como esto se va a colgar en internet, también saludo a los que están al otro lado de la pantalla, que desde sus casas tranquilamente verán esta conferencia, esta charla, este coloquio, y que sé por experiencia, porque ya ha pasado, llevamos muchos años haciendo este trabajo, mucha gente vendría, pero viven en Argentina, viven en Chile, viven en México o en otros lugares de España y no pueden venir, ¿no? Y les gustaría, o sea que dentro de lo malo, sí, definitivamente las 7:30 va a ser la hora de cambiar la próxima charla. Están allí. Hay gente allí para abrir, Marina. Lo que no sé si tenemos sillas ahora. Bien, y me sorprende que haya tanta gente porque yo digo, doctrina secreta, Blavatsky, a quien le interesa en el siglo XXI. Me alegro. Bueno, entonces, lo primero que yo quiero decir, lo he puesto como un preámbulo. Ahí, fijaros, esta imagen es solamente unos cuantos de decenas de personas en todo el mundo, desde que murió Blavatsky, incluso en vida, que han estado estudiando la doctrina secreta y las enseñanzas teosóficas. Solo he hecho una selección, no son ni siquiera los mejores, sino que son un grupo que yo he podido recoger para que veáis, ¿no? Estos son sabios, son estudiosos de las obras de Blavatsky, sobre todo de la doctrina secreta. Tenemos desde Max Heindel al propio Yudge, de la Sociedad Teosófica, fundador. Tenemos a Torcón, que aquí editamos un libro de él hace muy poco y si a alguien le interesa tenemos aquí algún libro. Tenemos a Martin Leiderman, que luego os comentaré una cosa de Martin Leiderman, Joe Mill, Mario Rosso de Luna, como no, Vicente Ciumano, tiene 3 libritos de estudio de la doctrina secreta muy interesantes, etcétera, etcétera. O sea, me podría hablar de cada uno de ellos. Uno de ellos en concreto, Daniel Campbell, es relativamente amigo nuestro porque dos libros que él reunió de la escuela interna de Blavatsky y de cartas de los maestros perdidas, nos los cedió para que lo tradujéramos al castellano y están en internet a disposición. Buenas tardes. Y etcétera. Entonces, ¿por qué pongo esto? Aparte del detalle de que hay mucha gente importante estudiando la doctrina secreta, es que yo no soy uno de esos. No está en mi foto. Yo no soy uno de esos. O sea, yo, José Rubio, lo tengo que reconocer, yo he estudiado la doctrina secreta a trozos, me la he leído entera varias veces, pero yo no soy un investigador, un estudioso profundo de la doctrina secreta. Si alguno se siente decepcionado y entonces no quiere seguir en la charla, pues nada, que se vaya, ¿no? Pero, ¿por qué me atrevo a hablar de la doctrina secreta, esa obra tan impresionante, ¿no?, que marcó un hito? Buenas tardes. Me atrevo a hablar porque ya Blavatsky dijo en su momento que todo teósofo, y yo, aunque no pertenezco a la Sociedad Teosófica, como institución me considero teósofo, por lo que significa la palabra teosofía, ¿no?, la sabiduría divina, la búsqueda de ese conocimiento, de esa sabiduría eterna. En ese sentido, hay algo que Blavatsky decía, y era que todo teósofo se tenía que preparar, era una obligación, para enseñar al que sabe menos. Entonces, hay una cadena, lo pongo aquí abajo, que no sé si lo veis bien: aprender del que sabe más, enseñar al que sabe menos. Un clarividente famoso, cuyo nombre no voy a citar, publicaba libros... No.
Y si lo fuera, no lo diría para... Dijo algo que a mí me llegó al alma porque uno a veces dice, bueno, ¿y tú qué haces dando charlas y hablando de estos temas si no tienes ni idea? O tienes muy poca idea, ¿no? No deberías de esperar a saber más o mucho más como para poder transmitir o enseñar, ¿no? Entonces a este hombre le preguntaron y le dijeron, oiga, usted ha escrito unos libros y en una cosa que decía del plano astral en el libro X, luego usted lo ha corregido en el libro H. Dice, ¿por qué es eso? Dice, y entonces dijo algo muy interesante y es que, a ver, el mundo oculto y sobre todo la conciencia o el conocimiento del mundo oculto por parte de una persona se va ampliando con el tiempo. Las cosas no son blancas o negras, ¿no? Sino que hay toda una gradación. El conocimiento es toda una gradación de toma de conciencia, ¿no? Entonces, lo que él una vez, en un momento sabía y contó en un libro sobre el mundo astral, a los 4 o 5 años, por sus propias experiencias, descubrió que había matices sobre lo que había contado al principio. Y entonces, en el siguiente libro contaba cosas, algunas un poco distintas a lo que contó, ¿no? Y entonces dice, ¿y entonces por qué hace usted eso? Dice, primero, porque esto es un mundo que uno se va ampliando, lo cual es ya algo interesante, ¿no? Y lo segundo es que si yo no contara nada, si yo me esperase a saberlo todo, nunca contaría nada. Si yo me espero a saberlo todo, ¿cuándo voy a transmitir lo poco o mucho que sé, ¿no? Entonces yo en un momento determinado que iba a dejar de dar charlas y todas esto de difusión, porque yo no me considero una persona ni maestro ni que sepa más que mucha gente, incluso que vosotros que estáis aquí, dije, bueno, bien, pero habrá gente que sabe menos. O sea, a alguien que sabe mucho yo no le puedo enseñar, pero a alguien que sepa menos sí que puede a lo mejor. Lo poco que yo sepa. Y como me siento teósofo en ese sentido y yo he tomado como una especie de meta en mi vida la difusión de estas enseñanzas, pues yo creo que algo le puede servir a alguien que sepa menos que yo, ¿no? Y todos estamos en esa cadena de que aprendemos de los que más saben y enseñamos, o deberíamos, creo yo, a los que saben menos, ¿no? Por eso el nivel de la charla es el mío. O sea, yo lo que voy a explicar y voy a enseñar aquí es lo que yo entiendo, lo que yo sé. No significa que sea la verdad, es lo que yo he podido entender y a nivel pedagógico cómo lo expreso, ¿no? Para que llegue a la gente. Eso es. Ahora que, como os he puesto en la anterior, hay gente muchísimo más sabia que yo, que sus libros los podéis encontrar, los podéis leer y llegaréis a la profundidad. Yo tampoco voy a entrar en la profundidad de la doctrina secreta, porque no nos podemos poner a leer aquí los 6 tomos actuales de la doctrina secreta y ahí no tendríamos tiempo en toda una vida, ¿no? Pero voy a rodear el tema, voy a rodear y dar unas claves, creo yo, muy interesantes para luego poder seguir estudiando, ¿no? No podemos hablar de la doctrina secreta, que es el eje de la conferencia, sin hablar de Blavatsky. No me quiero extender mucho en el tema de Blavatsky porque ya di una conferencia sobre Blavatsky, siempre estoy mencionando a Blavatsky en casi todas las charlas que doy, pero me digo, mira, voy a poner una foto bonita donde se ve a ella en diferentes épocas, ¿no? Las he puesto cronológicamente con las fechas donde esas fotos se supone que se sacaron, ¿no? Desde la más, cuando era más jovencita hasta cuando era ya más mayor, casi a punto de morir, unos meses antes de morir. Entonces, Blavatsky es la autora, la coautora, ahora matizaremos la palabra, de la doctrina secreta, y su vida estuvo, de alguna manera, dedicada a escribir la doctrina secreta y todo lo demás que escribió, porque ya cuando era pequeña en Rusia, de familia aristocrática, para lo que no lo sepáis, la biblioteca de su abuelo estaba llena de libros esotéricos que ella se leía, había un príncipe, que no me acuerdo el nombre, con el masón Rosacruz, con la que ella tenía conversaciones, ya tuvo contactos con los maestros de sabiduría cuando era pequeña, incluso le salvaron la vida en varias ocasiones, y entonces cuando ella huye de casa, no voy a extenderme en ese tema, no, huye de Rusia, huye de las comodidades de la aristocracia, de esa vida, y se lanza al mundo y da hasta 4 vueltas al mundo, viajando, visitando. Os voy a poner un vídeo que hicimos en su momento que muestra un poquito lo de los viajes. Todos esos viajes, esas 4 veces como poco la vuelta al mundo, visitando los lugares más importantes de sabiduría de la Tierra y las metrópolis más importantes en aquel tiempo, como puede ser Londres, como podía ser Nueva York, por ejemplo, tenían una misión. Fue por orden de sus maestros
y tenía que prepararse y tenía que aprender para lo que vendría después. Esto lo hicimos hace ya varios años, no lo voy a poner entero, pero sí para que veáis un poco lo que representa sus viajes. Recordemos que en aquel tiempo no había como hoy aviones, no había transatlánticos como hay ahora, no había aves, no había el Orient Express, yo no sé si existiría en aquella época. Y lo que le da a los viajes por todo el mundo una mayor trascendencia, ¿no? Qué tenacidad, qué voluntad tenía esta mujer como para hacer eso, ¿no? Y fue a los lugares de poder de la tierra.
Y tenemos constancia de que ella, no digo por todos lados, pero a determinada gente le iba contando cuál era su misión. O sea, hay constancia. Había un americano que ella conoció, que se encontró en el Cairo, y decía, no lo voy a leer todo, estas frases no están... a ver, cualquier persona que dé una charla, una conferencia, no pone frases tan largas, porque no pueden, si nos ponemos a leer todas las frases que he puesto no acabamos nunca, ¿no? Están pensadas para Internet. En Internet, cuando está el vídeo, una persona separará el vídeo, la leerá con tranquilidad, ¿entendéis? Entonces aquí no las vamos a leer. Yo sé lo que ponen, me centraré en el detalle que creo más importante y seguimos con la charla. Pero cuando esto esté en Internet, para los que estáis viendo la charla ahora en vuestra casa, podréis detener la imagen y leerla. Bien, entonces decía Blavatsky, estaba ocupada con un trabajo que algún día libraría a la humanidad de la esclavitud mental. Él comentó que su interés por su misión era sublime. Frecuentemente decía, este trabajo no es mío, sino de aquel que me envió. Esto ya lo decía en la primera parte de sus viajes, cuando estuvo en Egipto, en el Cairo, con Pablo Betamón, un sabio, con una escuela esotérica de Luxor que existía en Egipto, donde estuvo preparándose, y ya decía que tenía una misión, tenía que liberar a la humanidad de la esclavitud mental, que tenía que escribir de lo que estaba aprendiendo. O sea, ella tenía en los viajes dos grandes metas, ¿no? Una era el desarrollo y control y desarrollo de sus poderes, que ese es otro tema del que hablaremos en otra charla un poco más adelante, y tenía que aprender para luego poder escribir sus libros. Las obras de Blavatsky, tampoco me voy a tener demasiado, lo tenéis ahí, o sea, con letra pequeña, o sea que no os pongáis a leerlo, pero cuando esto lo tengáis en casa y lo podréis ver, están cronológicamente puestas, pero fijaros que es impresionante. Isis sin velo fue su primera obra en Nueva York, al poco de fundar la Sociedad Teosófica, que eran también 2 tomos, ¿no? Creó una revista, escribió por las brutas selvas del Indostán, eran relatos que enviaba un periódico ruso y que luego se reunieron como tales. Creó la revista Lucifer en Londres, escribió La doctrina secreta en 2 tomos de la que estamos hablando hoy, Ocultismo práctico, La voz del silencio, La clave de la teosofía, los orígenes del ritual en la iglesia y en la masonería, Gemas de Oriente, Narraciones ocultistas, Rosario teosófico, Al país de las montañas azules, etc. Una obra impresionante en muy pocos años de vida, o sea, porque del 74 que llega a Nueva York y funda la Sociedad Teosófica, al 91 que muere,
en 1891, fijaros qué pocos años y toda la obra literaria que hizo, para la que había estado preparándose. Sus maestros le habían dado esa orden y ella se preparó para escribir eso. Pasó 7 años en el Tíbet, allí, eso es interesante este detalle, porque una de las cosas, hay dos cosas interesantes en el tema de los 7 años que pasó en el Tíbet. Uno es que tuvo que aprender inglés. En aquella época, la aristocracia, el idioma internacional era el francés, y ella chapurreaba solamente un poco el inglés. Entonces, era muy importante, y el maestro Kutumi le ayudó en el Tíbet, era muy importante que supiese inglés para poder... Hola, Amparo, ¿qué tal? Hasta luego. Para poder plasmar en ese idioma las obras que iba a escribir. Y aún así, ella reconoce en muchas ocasiones que era complicado el traducir conceptos tan antiguos y tan metafísicos como los que ella tuvo que estudiar al inglés. Era un idioma pobre en comparación. Tuvo que hacer muchos malabarismos para conseguirlo. Entonces, una cosa era el inglés y lo otro era el Senzar. Tuvo que aprender Senzar, que es un lenguaje de los iniciados, un lenguaje antiquísimo, del que se dice que derivan todos los lenguajes. También aprendió sánscrito y se aprendió de memoria algo fundamental para el tema de esta tarde, las estancias del Cian. Pues las estancias del Cian, fijaros, es interesante porque en otro libro que vamos a citar, que es Los comentarios a la doctrina secreta, es curioso cómo los discípulos le preguntan a Blavatsky y le dicen, ¿nos podría hablar más de este tema de la estancia X de la doctrina secreta? Y entonces ella dice, no, no puedo. Dice, hay cosas que os puedo contar y cosas que no puedo contar porque no las podréis entender ahora. Ella hizo una selección de las estancias para la doctrina secreta. Ahora veréis, las tengo numeradas. Y era parte de su formación el aprenderse de memoria todo ese tipo de sabiduría. De hecho, La voz del silencio, otro libro tan esotérico, o más, de lo más esotérico que tiene Blavatsky, de los más bonitos, incluso poéticamente, está escrito con una riqueza literaria impresionante y con una profundidad, se lo aprendió allí en el Tíbet de memoria y luego lo tradujo al inglés. Entonces ella ahí, aparte del desarrollo de sus poderes, que ya había pasado una etapa donde casi muere en Tiflis, luchando contra sus propios poderes que no los dominaba, le ayudaron a controlarlos más, tuvo que aprender inglés, tuvo un entrenamiento esotérico durante 7 años en el Tíbet y además aprendió de memoria esos libros, esas estancias, para luego, siempre para lo mismo, para luego venir al mundo y hacer dos grandes cosas: crear la Sociedad Teosófica como medio para difundir por todo el mundo este tipo de enseñanzas y escribir los libros que escribió para que la gente tuviese esa literatura. Esas son las dos grandes misiones de Blavatsky, desde mi punto de vista. Fijaros si escribió que estos son, la Collet Britain son las obras completas, son 13, ¿son 14? 13, el índice es el 15, y el 15 es el índice, 14 tomos y un 15avo, que luego lo nombro, que es el índice analítico, temático, para poder consultar temas que te interesan en el resto del libro. 14 tomos, pero estos 14 tomos, de una media de 500 páginas por tomo, no es la doctrina, ahí no está la doctrina secreta, que hoy en día son 6 tomos, ahí no está el glosario teosófico, o sea, no está Isis sin velo. O sea, fijaros, esta mujer lo que hizo, es que eso solo ya es impresionante. Porque además, si dice, bueno, es que son novelas, yo qué sé, la saga Harry Potter, no sé cuántos libros son la saga Harry Potter, pero hay autores de novelas de ficción que tienen 7, 8, 10 libros que han hecho. 10 libros, yo no creo, no me viene a la mente ningún autor que haya hecho 10 novelas de una saga, no sé. Y esta hizo 14 tomos, por un lado, 6 por otro, ahora veremos que no eran 6, eran menos. Los 4 que eran 2 de Isis sin velo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una cantidad llena de datos, referencias a filósofos, a libros sagrados, tocando temas de la literatura universal, de la filosofía. Buenas tardes. Todo eso en ese corto espacio de tiempo. Eso ya es un milagro. Buenas tardes. Aquí le contesto a Pascual porque este libro, fijaros, además de todo lo que os he dicho, y muy relacionado con el tema de esta noche, está este libro, Comentarios a la doctrina secreta.
además de todo lo que hizo Blavatsky, creó en Londres, pocos años, en el 87 o por ahí, pocos años antes de morir, creó su propia logia, un grupo de estudiantes más comprometidos, con su símbolo, con una serie de normas, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Y cuando se publicó La Doctrina Secreta, había unas reuniones que eran las reuniones de los jueves. Se reunían estos discípulos, se habían leído previamente La Doctrina Secreta, iban paso a paso comentando las estancias y le iban haciendo preguntas. Oiga, aquí habla usted del espacio, pero el espacio, ¿existe el tiempo en el espacio? ¿Es duración? ¿Qué es eso? Y entonces fijaros que entre sus discípulos había gente muy importante de la sociedad inglesa. Por ejemplo, William Crookes, no sé si lo digo bien, que era un científico que fue famoso, que aparte se hacían bromas entre ella y él, porque él le decía a ella que se le estaba reblandeciendo el cerebro. Dice, señora, con todo eso que se le está reblandeciendo el cerebro, ¿no? Y ella se metía con él, que no sabía nada de ciencia de la de verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, que hoy en día son 900 páginas más o menos, dependiendo del formato, se perdió. Todos los jueves, con un taquígrafo, le preguntaban, ella respondía, les gastaba bromas, les llamaba zopencos teósofos, no sé si habéis oído, le llamaba que eran de cerebros obtusos y eran zopencos teosofistas, les decía. Y cuando estaba muy cansada decía, mira, vámonos a dormir porque... Y todo eso está ahí. Está la Blavatsky en estado... Blavatsky, no me gusta la Blavatsky, está Blavatsky en estado puro. Porque a veces se acusa a Blavatsky de que ella no sabía nada, ella era como una medium, que lo que le dictaban lo escribía y punto. No. Blavatsky le dictaban, ahora hablaremos un poco de los métodos que utilizó esotéricos para escribir La Doctrina Secreta, pero ella sabía y era capaz de tener una conversación, de responder, de hilar argumentos de tipo esotérico, resolviendo las dudas de sus alumnos. Y ahí se ve a Blavatsky no solamente explicando la Doctrina Secreta, cosas que eran confusas en el libro, sino gastándole broma a sus discípulos, metiéndose con uno que no entendía muy bien, diciéndole a otro, tú, explícaselo porque yo otra vez más no aguanto explicárselo, y cosas de ese tipo. Y para mí, personalmente, que adoro a Blavatsky, verla en ese, echando una bronca, o sea, porque ya empezaba a soltar, los tacos no los han puesto, me parece a mí, en la obra. Pero el caso es que todo eso se perdió, o sea, de repente, de ahí hicieron un resumen que Blavatsky corrigió y se publicó, que son las transacciones de la logia Blavatsky, pero lo que es el grueso de los comentarios se perdió. Cerca de 900 páginas, a sumar a todo lo que hemos hablado antes. Bueno, pues ese libro es una novedad que os lanzo. En los años 80 se encontró en una casa, en el altillo de una casa en Los Ángeles. Nadie se explica. Bueno, hay quien lo explica, ¿no? Cómo de Londres, cómo viajaron a la India y de la India fueron a Estados Unidos para acabar en un altillo de Los Ángeles. Pero el caso es que los encontraron, estaban taquigrafiados, hubo que traducir, o sea, no sé si, yo no entiendo demasiado, pero esas personas que están en los juicios tomando nota, no toman literalmente lo que se está diciendo, sino que tienen unas convenciones tipográficas que luego eso se desglosa y de ahí sale Entonces, eran muy pocas páginas, las originales, y un tal Michael Gómez, le encargaron coger eso y convertirlo en texto. Bien, pues eso nosotros conseguimos la edición en inglés, que está en internet gratuita, hemos hecho nuestra propia traducción, hemos pedido permiso a la Logia Unida de Teósofos, que son los que rescataron y publicaron esta versión en inglés, incluso tienen una traducción ellos en Estados Unidos, y o a finales de junio, julio o a principios de septiembre vamos a publicar nosotros este libro. Una traducción muy buena y además con comentarios, repasada y con comentarios de dos teósofos de los mejores que hay en España, que están aquí presentes. O sea, que es una joya. Yo, no sé, si tú has dicho que amas a Blavatsky, que haya un libro perdido de Blavatsky, de 900 páginas, donde se muestra ella cómo era, incluso en su sentido del humor, en su forma de expresarse y tal,
que se haya recuperado y que tengamos una traducción muy buena traducción y que lo podamos, yo creo que eso es, bueno, impresionante. ¿Entendéis? Es como si se encontrase un evangelio de Jesús, yo qué sé, y que nadie se ofenda por la comparación, ¿no? Pero es algo importantísimo. Entonces, yo cuando lo traducimos me hice un audiolibro. Cada capítulo dividí el libro en varios audiolibros y iba por la calle, en ese momento iba yo a trabajar andando, una hora más o menos, iba escuchándolo. Me tenía que parar cada 5 minutos a tomar nota de lo que estaba oyendo porque era interesantísimo. Y además habla de muchos temas. La gran mayor parte son el comentario de las estancias, pero luego habla de otros muchos temas. Hablan de la clave de la teosofía. La clave de la teosofía la escribió precisamente porque mucha gente no entendía la doctrina secreta. La doctrina secreta era demasiado, sigue siendo demasiado para mucha gente, y entonces la clave de la teosofía pretendió ser un libro de introductorio para poder luego estudiar con más profundidad la doctrina secreta. Y el glosario teosófico, que solo muy poquita parte es de ella, porque luego Annie Besant, Frank Hartmann, un señor que era de la Aurora Dorada, no me acuerdo ahora el nombre, lo completaron, y es el tocho que hoy tenemos del glosario teosófico. Lo de Blavatsky es muy poquito. Pero la idea y el inicio era precisamente para dar a la gente unas herramientas, un diccionario, una enciclopedia, una forma de trabajar con todo lo que había en la doctrina secreta. Fijaros lo importante que es. O sea, tenéis una premicia que no tiene nadie. Y un detalle importante también sobre la doctrina secreta, ahora hablaremos un poquito más de cómo se escribió y tal, es que ella estuvo varios momentos en su vida a punto de morir. Dicen que hay 7 puntos de muerte en la vida de una persona, yo no lo sé, pero ella estuvo a punto de morir en muchas ocasiones. Una de ellas cuando iba de Grecia a Alejandría y el barco que cruzaba el Mediterráneo explotó y se salvó de milagro. Dicen que le salvó un sabio, un maestro griego, no lo tengo muy claro. El caso es que en los viajes que hizo tuvo muchos problemas y tuvo siempre ayuda. Pero cuando estaba no recuerdo si era Suiza, en Alemania, ya en Europa, cuando salió de la India y vino a Europa, que la doctrina empezó a escribirla en la India, los primeros bocetos se empezaron a escribir en la India. En uno de los, ella ya quería morir, o sea, ya se sentía muy mayor, se sentía cansada, ya había dado muchísimo por la Sociedad Teosófica, ya había escrito grandes obras, y en ese momento salió un informe de un grupo parapsicológico de Londres, criticándola, decían que era una farsante. Mucha gente que había entrado en la Sociedad Teosófica se fue, le dieron la espalda. O sea, en ese mare magnum de emociones, de dolores físicos, porque estaba muy enferma físicamente, tomaba varios tipos de medicina para poder aguantar. Luego además era muy trabajadora, ella se levantaba a las 6 de la mañana y no paraba hasta las 6 de la tarde de escribir. Tenía una especie de criada, creo que era sueca, que le hacían los cafés, le preparaban la comida y se desesperaba, porque llegaba la hora de comer y ella seguía escribiendo. Si estaba metida en un tema escribiendo, ni comía, ¿no? Y entonces hubo un momento en que estuvo nuevamente a punto de morir. O sea, el médico que vino a verla, incluso uno de Inglaterra, de Londres, vino a verla, la daban por perdida. Pensaban que de esa noche no pasaba. Sin embargo, a la mañana siguiente, la condesa Constance Weismister, o algo así, que renunció a todos sus privilegios aristocráticos por cuidarla y estuvo con ella toda su vida, cuidando a Blavatsky. A la mañana siguiente se encuentra a Blavatsky levantada, sonriendo, feliz, liándose unos cigarros y diciéndole: tráigame un café, que tengo que escribir. ¿Qué había pasado? Pues cuenta ella en un libro que se llama Las Reminiscencias, que esa noche su maestro, una de tantas veces, se le acercó y le dijo: mira, te puedo curar. Tenían un método a través del sonido por el que la curaron varias veces. Y dice: te puedo curar. Si quieres, tú ya has cumplido. Descansa y otros seguirán tu trabajo. Aunque qué pena que no se acabe la doctrina secreta, porque la doctrina secreta es una obra muy importante para el futuro. Y entonces le dieron a elegir. Dice: descansa ya, has cumplido, nadie te va a decir nada, o un último esfuerzo para escribir la doctrina secreta y darle al mundo un legado, ¿no? Y dijo que sí.
dijo que sí, que con todas sus enfermedades, porque que la curase no significaba que le iban a quitar el dolor y entonces iba a estar más sana que una rosa o le iban a rejuvenecer 20 años. O sea, iba a seguir con sus achaques, con sus kilos que tenía de más, sufriendo de sus cosas y además de todo ese mare magnum que le estaba diciendo, que la rodeaba de gente que la traicionaba, gente que la acusaba de farsante, que emocionalmente la derrotaban. Tener en cuenta que uno de sus métodos, que ahora hablaremos, esotéricos de contactar con el otro lado, digámoslo así, para recabar información, necesitas una calma interna muy grande. Y ella no la tenía por todas esas tradiciones que estaba teniendo. Bueno, dijo que sí, que ella seguía hasta el final y lo cumplió. No solamente lo cumplió, sino que justo de ese tiempo hasta que se muere es cuando va a Londres, crea la logia esotérica, crea la revista Lucifer, escribe los 2 tomos de la doctrina secreta, escribe el glosario, la clave, la voz del silencio. O sea, fijaros si se hubiese muerto lo que hubiéramos perdido. Para mí es impresionante. Y eso es un sacrificio, por eso lo he puesto ahí. La historia de la doctrina secreta. No me quiero... Son tantas cosas que podría estar aquí que no quiero tampoco extenderme demasiado, pero yo comparo la doctrina secreta con la Gran Pirámide. Esto lo dije en un programa de radio. En ese momento lo pensé y cada vez me convenzo más. ¿Por qué? Porque la Gran Pirámide, sobre todo de las 3 que hay en Gizeh, la Gran Pirámide, es un misterio, o sea, no debería existir. O sea, la Gran Pirámide, porque a veces damos las cosas, dice, hoy los atlantes, no hay nada de los atlantes. Digo, ¿cómo que no hay nada de los atlantes? La Gran Pirámide es atlante. La Gran Pirámide dice Blavatsky en la doctrina secreta que puede como mínimo tener 25.000 años, según el zodiaco de Dendera, la precesión de los equinoccios, etc. No debería de existir. No existía tecnología en Egipto, ni en el momento que se dice 4 o 5.000 años antes de Cristo, ni 10.000 ni 12.000 años antes de Cristo para construir la Gran Pirámide. No voy a dar una charla sobre la Gran Pirámide, simplemente hacer constar de que es un enigma, de que es un misterio y que por eso hay gente que dice que la construyeron los extraterrestres, porque no hay tecnología humana, no hay restos, no se sabe cómo pudieron construir las pirámides, sobre todo la Gran Pirámide. Para mí la doctrina secreta de Blavatsky es lo mismo, es un enigma, es un misterio y no debería de estar ahí. Iba a hacer, pero no lo he hecho, iba a hacer una especie de números. Tiene tantas páginas, cita a tantos filósofos, habla de tantos libros sagrados de todas las culturas, habla de científicos, habla de teorías X y teorías Z, porque es apabullante. Una de las cosas que hicieron, de la que ahora vamos a hablar un poquito, porque la doctrina secreta no la escribió. La doctrina secreta tiene una parte exotérica de los que ayudaron a construirla y está la parte esotérica de los que realmente dieron el conocimiento, ¿no? Entonces, en la parte exotérica estaban sus discípulos, estaba la condesa, estaba el mismo Olcott, que le ayudaron, le dieron ideas de cómo planear la obra, le cambiaron el orden de cosas, corrigieron las galeradas, la escribieron. En aquel tiempo no existían fotocopias como hoy, ¿eh? Si tenían que enviar una copia a Yuzhe, a Estados Unidos, tenían que copiarla. Imaginaos copiar 500 páginas, 600 páginas, 1000 páginas que tienen, creo, entre los 2 tomos más o menos, la original, ¿no? Eso tenía que hacer varias... Eso lo hacían sus discípulos. No soy bueno ni para el inglés ni para los nombres, ¿no? Pero igual. Entonces, eso... ellos mismos dicen, es imposible. ¿Cómo lo ha hecho esta mujer? Porque cita libros... Mira, iba a decir una tacha. Blavatsky tenía una biblioteca muy limitada, tenía muy pocos libros. Sin embargo, cita libros de todo el planeta, numerosísimos. Citas que luego las tuvieron que comprobar en el Museo Británico, porque no tenían los libros para comprobarla. Iban al Museo Británico, buscaban el libro que ella había citado y se daban cuenta de que coincidía la cita que ella había puesto. ¿Cómo había ella consultado ese libro y lo había puesto en la doctrina? ¿Entendéis? A veces fallaba el número estaba al revés, pero era algo relacionado con el mundo astral, donde se ve que las cosas se ven como un espejo. Entonces, eso ya es impresionante. O sea, habla de la mitología griega, habla de la mitología egipcia, la mitología sudamericana,
incluso nórdica, brahmánica, japonesa, y comparando, diciendo el mito de Osiris es el mismo mito que cuenta en la mitología china no sé qué, no sé cuántos, el desmembramiento de no sé qué, o sea, va comparando las mitologías y de ahí viene un eje que ahora vamos a ver que es de lo más importante de la doctrina secreta, pero la cantidad de citas de filósofos que ella consulta, de libros sagrados, libros que la gente en aquel tiempo no conocían, aquí en la Europa cristiana, pues las obras, el Evangelio, la Biblia, las cartas de los apóstoles de no sé qué y poquito más, y los libros clásicos de Platón, etcétera, pero el Bhagavad Gita, los Upanishads, los Vedas, hoy para nosotros todo eso suena, pero en aquel tiempo no. Y entonces ella no solamente lo cita en el libro, no solamente pone las referencias correctas de ese libro que ha citado, sino que lo comenta, lo compara con los descubrimientos científicos de su tiempo, porque ella siempre utilizó esa estrategia. No suele contar demasiado del futuro. No dice, en el siglo, dentro de 2000 años vamos a tener la gravedad, antigravedad y los coches irán por el aire. Pero sí que comenta lo que en ese momento, por ejemplo, la máquina Kelly, de un americano, estaba consiguiendo. Ella comenta y explica por qué esa máquina funcionaba y no funcionaba. Quien quiera saber más, en el Smithsonian de Washington hay una máquina de Kelly. Es otro tema interesantísimo. Entonces, por todo lo que dice, lo bien que lo explica, no ha habido nadie que haya podido criticar. Pueden criticar que está toda muy desbalazada, ¿no? Pueden criticar que habla de un tema y no lo termina y tienes que leer 300 páginas para recuperar el hilo, lo que queráis, que eso tiene un sentido, como ahora veremos. Pero lo que dice, lo dice. Los hechos son los hechos, los datos son los datos. Y nadie, hasta ese momento, ni después, ha escrito un libro donde el conocimiento se dé a chorros, disculpa la palabra, y además tan bien ensamblado y explicado. Eso es un misterio, como la Gran Pirámide, ¿entendéis? No, debería existir. O sea, no hay mente humana, desde mi punto de vista, capaz de sintetizar de esa manera el conocimiento como ella lo hizo. Eso es impresionante. Bien, entonces, los tomos, repito, no os preocupéis por los textos, simplemente la doctrina secreta apareció como 2 tomos, ¿vale? Luego explicaré por qué hoy son 6. El primer tomo era Cosmogénesis y el segundo Antropogénesis. Originalmente, primero Blavatsky hizo un tomo que se ha perdido, que es el misterio y el mito del tercer volumen de la doctrina secreta. No uno de esos 6 que ahora vemos, sino uno que se ha perdido y que todavía no hemos recuperado. Si alguien lo tiene y escucha, esto, por favor que se ponga en contacto conmigo. Ella quería que primero fuese antropogénesis, el hombre, las razas, las civilizaciones, y luego cosmogénesis. Pero sus alumnos, sus discípulos, le dijeron que era mejor ir de arriba a abajo. Entonces vamos primero a hablar de cosmogénesis y luego ya nos centramos en el hombre. Y aceptó. Bueno, aceptó, ella es que aceptaron sus maestros, evidentemente, ¿no? Y en realidad ese tercer tomo perdido iba a ser la historia de los ocultistas, de la vida de esos grandes maestros que ha habido, como puede ser Paracelso, como puede ser Apolonio de Tiana, que parte de eso está en el actual tomo 6 de Kier, pero iba a ser un tomo entero. Ella dice, está escrito, dice que ya lo tenía escrito, pero lo apartaron para hacer primero estos 2. Y por misteriosas razones que podríamos especular, ese tercer tomo nunca se llegó a publicar. Es más, hay un 4º tomo que es muy posible que también esté escrito, o por lo menos en gran parte. Pero nadie, que yo conozca evidentemente, sabe dónde está. Ni el 4º, lo que quede del 4º, ni el 3º. Pero ella cita, tengo un texto de un investigador donde extrae las diferentes citas de la propia Blavatsky diciendo el tomo 3 ya está terminado, falta que lo revisen, esto que estoy diciendo se explica mejor en el tomo 3, ¿entendéis? En ese volumen que se ha perdido. Entonces, fijaros, esto, repito, no nos detenemos, simplemente que sepáis que cada tomo, los 2 originales, Cosmogénesis y Antropogénesis, están divididos primero en las estancias del Cian, en este caso 53 eslocas, que luego ella comenta. Está la estancia, traducida por ella
del sánscrito, incluso del Senzar. Luego, ahora si puedo, hablo un poco de las tablillas del Cian. Luego hay una segunda parte dentro del mismo tomo tratando del simbolismo, y cada tomo tiene una tercera parte donde contrasta las teorías y los descubrimientos científicos con las enseñanzas de la doctrina secreta. Esos son los dos tomos. Cada tomo tiene esa estructura, cosmogénesis y antropogénesis. En el primero son 7 estancias del Cian, 53 eslocas, y en el siguiente son 12 estancias, 49 eslocas. Esas estancias, eslocas son como frases, ¿no? Una esloca es algo más completo dividido por frases más cortas. Eso es lo que en esas clases de los jueves los discípulos le iban preguntando porque no entendían muy bien cómo lo había expresado yo en la doctrina secreta. Bien, entonces, aparece como 2 tomos en la edición original, que Isis y Velo, que también se encuentra hoy en día en 4 tomos, también apareció en 2 tomos, uno sobre ciencia y otro sobre religión. Aquí seguía la misma estructura, primero era cosmogénesis y luego antropogénesis. ¿Qué ocurre? La historia es muy bonita, pero tampoco me quiero extender demasiado. Resulta que Blavatsky muere, y entonces sus discípulos, sobre todo Annie Besant y Mead, M-E-A-D, no sé cómo se pronunciaría correctamente, Mead, M-E-A-D, bueno, Mead, como no sé inglés, el caso es que Mead es un personaje muy interesante, porque era un sabio, sobre todo de los libros gnósticos, de la época de Cristo, etc. Tiene sus libros sobre ese tema, tiene un libro sobre Apolonio de Tiana buenísimo, por cierto. Era alguien que no creía en Blavatsky, y cuando se la presentaron estaba muy receloso, ¿no? Y Blavatsky se cuenta la anécdota, ¿no? Que le tiró las llaves de su despacho, de su buró. ¿Cómo se llama esas cosas que se levanta para arriba y escribe? Pues eso. Y le dijo, mira, contesta mis cartas, revisa mis papeles, mira lo que quieras porque yo no tengo nada que ocultar. Y entonces se convirtió en su secretario privado. O sea, que conocía muy bien a Blavatsky, leía las cartas de Blavatsky, algunas las contestaba él por ella, etc. Bueno, pues él y Annie Besant fue sucesora de Olcott en la presidencia de la Sociedad Teosófica en 1907, y en la escuela interna, ella y aquí en Europa y Yudge en Estados Unidos fueron los que se quedaron al mando de la escuela interna, que luego eso desapareció tal y como la creó Blavatsky. Entonces, ¿qué ocurre? La logia interna de Blavatsky, el grupo esotérico, tenían unas instrucciones que en aquel tiempo eran solo para tus ojos, o sea, solo para los miembros de ese grupo, no se podían compartir, eran privadas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como pasa en todos lados, ¿no? Había uno que se la dejaba a un amigo, otro la copiaba, otro se la leía, y estaban empezando a circular por todos lados. Y además quedaban muchos papeles, muchas cosas escritas de Blavatsky, fragmentos, artículos incompletos, artículos de la revista Lucifer, y entonces tuvieron la idea de reunir todo ese material. Todo el material de artículos y obra incompleta, más las instrucciones esotéricas, la metieron en ese tercer tomo que veis ahí. Beat, como se diga, le dijo a Blavatsky, a Annie Besant, le dijo, mira, ya la gente las está copiando, están por ahí distribuidas, ¿no? Vamos a coger nosotros, las vamos a poner de forma que nadie las tergiverse, nadie utilice ese material, lo cambie y diga que eso lo ha dicho Blavatsky cuando es mentira. Y entonces era una forma de dejar constancia de que eso era de Blavatsky también y que no fuese luego manipulado ese material. Entonces hicieron ese tercer tomo. También repasaron toda la obra, y aquí hay versiones. Hay quien dice que Besant traicionó a Blavatsky porque cambió hasta 40.000 cosas de la obra, pero aquí habría que hacer muchas salvedades y no me quiero meter en el tema, ¿no? Porque la misma Blavatsky reconoce, y también lo reconoce en el libro este que vamos a sacar, que los mismos tipógrafos, la misma editorial le cambiaron cosas cuando hizo la obra. Y había fallos que eran fallos de imprenta, que ella no podía, ella corregía las galeradas, pero la versión de imprenta no la corregía. Y entonces había fallos que luego Annie Besant los corrigió, Annie Besant y Mead. Entonces, que
que cambiase tanto. Hay un señor en internet que tiene una página, se llama Esotérica, por si queréis consultarla, donde habla de este caso y lo cuenta con mucho detalle, y sin embargo luego la gente le pregunta y dice, oye, entonces, si la versión original de Blavatsky está mutilada, cambiada por Besant, ¿por qué no nos vamos a la original? Claro, los ingleses no tienen problema, los ingleses tienen la versión original, pero en España no. En España, cuando se empieza a traducir la doctrina secreta, que es finales, no sé, 97, 1897, por ahí, no es Clemente Herrera, es Treviño, Montoliu, ya empiezan a trabajar con la versión de 3 tomos. O sea, ya la primera traducción al castellano de la doctrina secreta están trabajando con los 3 tomos. Luego están trabajando con la versión retocada por Annie Besant. ¿Entendéis? Entonces no existe una edición en castellano fiel al original. Porque si este ya... Imaginaos luego eso, que ahora explico, porque son 6 tomos. Entonces, en la editorial teosófica, Consuelo Burón, creo que se llama, Consuelo Burón lo tradujo. O sea, yo sé, porque teníamos cierta amistad, que en los últimos años de su vida, con una lupa así de grande, porque la pobre ya no se veía, tradujo lo más fielmente posible la edición original al castellano. Pero a día de hoy, yo creo que ha pasado 4 o 5 años, la editorial teosófica todavía no lo ha publicado. Y no sé en el mundo si alguien lo tiene. Yo, que más o menos creo que estoy al tanto, no existe en castellano una edición fiel a la de Blavatsky. Ya. Bueno, tengo aquí unos colaboradores que seguro que se ofrecen. Entonces, este señor que digo, de la página esotérica, si queréis consultarla, tiene artículos buenísimos de muchos temas esotéricos y aclara mucho las ideas. Le preguntan, dice, oye, si no existe una versión, ¿cuál? Y entonces le dice, a ver, dice, si tú lees la original y lees la actual, tampoco hay tanta diferencia. Porque muchas de las cosas que cambió Mead y Besant fueron detalles tipográficos, nomenclatura de nombres, pues si Brahma se dice de una manera con el acento circunflejo, pues lo vamos a mantener siempre como tal y tal y tal. Claro, 40.000 cosas son muchas, son comas, son puntuación, es adecuar el idioma inglés, y Blavatsky mismo reconocía que no tenía suficiente, sabía inglés todavía con todo lo que tuvo que aprender para poder hacerlo bien. Entonces es un debate para mí perdido, que yo no me voy a meter en eso, ¿no? Ojalá yo quisiera tener la versión original, eso está claro, ¿no? Pero es lo que tenemos. Lo que tenemos es que luego con el tiempo cada uno de esos 3 tomos se dividieron en 2. Eso ya se hizo en la India, la editorial teosófica de la India, House no sé qué se llaman, y dividieron cada tomo en 2 tomos. Por eso de esos 3 salen los 6 actuales. Y desde que eso se hizo, nunca más que yo sepa, se ha tocado. El único que hizo una versión de la original mejorada, por decirlo así, es Boris de Zirkov en inglés, pero que evidentemente en inglés y no está en castellano, ¿no? Entonces, fijaros, en la producción de la doctrina secreta hubo una serie de señores que le ayudaron a Blavatsky a escribirla, pero repito, copiando, repasando, confirmando las notas a pie de página, etcétera, etcétera, como por ejemplo, esto es lo que no me salía, Kate Leigh. Un día tendré que aprender inglés porque esto no puede ser. Pero bueno, aquí estoy, me defiendo. Eran tío y sobrino, eran 2, que además son los que le mantuvieron en la segunda casa en la que estuvimos nosotros en Londres. Porque la primera casa en la que estuvo en Londres Blavatsky era de Mabel Collins, la tercera era de Annie Besant y la segunda la mantenían estos 2 señores. Ninguna era de Constance. Vivía con ella. No. Ninguna de las 3 era de Constance. La tercera y la última donde murió era de Annie Besant, que ahí se quedó la sede de la Sociedad Teosófica, no sé si hasta hoy en día. Pero bueno, tampoco me voy a meter a hablar. Cada uno de ellos, Constance le ayudó constantemente. Hay un libro que se llama Reminiscencias de la doctrina secreta de Blavatsky, contada con lo que ella vivía, incluso con los fenómenos mágicos que había alrededor de Blavatsky constantemente, ¿no? Judge también le ayudó. Judge pasó por Europa cuando ella estaba escribiendo la doctrina secreta. Le ofreció la idea
de hacer un trabajo sobre los elementales, que la palabra elemental que se utiliza en los libros teosóficos de Blavatsky se la dio Juge, y luego ella la cogió, la adoptó, digámoslo así, y le dijo, dice, los maestros no lo tienen muy claro si vale la pena o no, o es el momento de hablar del mundo de los elementales con tanta profundidad. Dice, le dijo Blavatsky a Juge, le dijo, escribe algo, reúne lo que tú sabes y luego veremos si eso lo metemos o no lo metemos en la doctrina secreta. Y él lo hizo. Hizo un escrito que yo no sé dónde está, tampoco le he seguido la pista, la verdad, que hay quien dice que parte de eso está metido en algún artículo de Blavatsky, porque tiene artículos sobre los elementales. ¿Ese es entonces el de él? ¿O utilizaría información de lo que él hizo? Tiene, por lo menos cuando él lo publicó en el PAD, lo había revelado un poquito, pero... Entonces ese es, perfecto. Es muy bueno. Pero Blavatsky dijo, por orden de sus maestros, que no iba a entrar en la doctrina secreta. Pero estuvo colaborando. Alguien más que colaboró. Subarrow era un hindú, creo que de la casta brahmánica, era discípulo del maestro Kutumi. Iba a ser el que realmente escribiese la doctrina secreta, digamos apoyando codo a codo con Blavatsky, sin embargo, se echó atrás. Consideró, fijaros, era discípulo del maestro Kutumi, pero él pensó que ese conocimiento no se debería dar al mundo occidental. O sea, que no se debía de dar, que era un sacrilegio, y se echó para atrás y la dejó sola en ese sentido. Pero Blavatsky, por orden de su maestro, siguió adelante. Olcott también participó, leyó, fue en realidad el que primero hizo el esquema, el guión de lo que iba a ser la doctrina secreta. Hay un escrito, no recuerdo quién ni cómo, donde él en una carta dice que porque le ha mandado Blavatsky el nuevo guión de lo que va a ser la doctrina secreta, y dice, este es muchísimo mejor que el que nosotros hicimos. Y estaba entusiasmado por lo que iba a ser. La doctrina secreta iba a ser un comentario a Isis sin velo. Hay algo interesante que conté en su momento, y es que cuando Olcott, Blavatsky, Juge y alguno más que le ayudó en Nueva York a escribir Isis sin velo, cuando terminaron, que eso fue también una obra de ingeniería, porque escribía también a trozos, o sea, escribía, y luego tenían que recortar e ir pegando los trozos para componer el hilo argumental. Y Olcott decía que se vanagloriaba de lo bien que hacía los montajes, porque lo ponía a trasluz y se iban viendo ahí los trozos que había cortado y pegado, ¿no?, para conseguirlo. Bueno, cuando terminaron Isis sin velo y se publicaron, que como la doctrina secreta se vendieron, la doctrina secreta, 500 ejemplares, el mismo día que salió se vendió. Inmediatamente tuvieron que hacer una segunda edición. Lo mismo pasó con Isis sin velo, que fue una revolución en su tiempo. Bueno, pues quemaron todo lo que sobró. Todo lo que sobró, o sea, citas que no metieron en el libro, artículos que no metieron en el libro, ellos en su ignorancia, con respeto, dijeron, bueno, esto no sirve para nada, nos vamos a la India, porque de ahí se fueron a la India por de sus maestros, y lo quemaron todo. A saber, las cajas llenas de fragmentos de sabiduría que quemaron pensando que nunca más lo iban a necesitar. Claro, hay métodos para recuperar eso de forma esotérica, ¿no? Tampoco les hacía falta y no quieren ir cargados con ese material, pero que lo quemaran para alguien que es como yo, que me considero un bibliógrafo, bibliotecario, se me enciende la sangre, porque les hubiera venido muy bien para la doctrina secreta, que, repito, iba a ser un comentario de Isis sin velo, y coger fragmentos de Isis sin velo y luego también rectificar cosas que se habían dicho no mal, pero sí veladamente en Isis sin velo. Lo que pasa es que eso cogió tal magnitud y los maestros vieron la oportunidad que había de crear algo tan impresionante como la doctrina secreta, que lo hicieron, no digo, no sé, puede que haya 30 o 40 páginas de Isis sin velo en un libro que son 1000 hojas, redondeando, ¿no? Y bueno, y la autoría esotérica evidentemente es de los maestros Kutumi y Moria. De hecho, no creo que se lea muy bien desde ahí. Ella reconoce, me han enseñado estudiantes más adelantados, con solo el aditamento en cuanto a algunos detalles de los resultados de mi propio estudio y observación. O sea, me han enseñado estudiantes más adelantados que son sus maestros. Y dice, en una carta, el maestro Kutumi dice, si esto puede ser de algún uso o ayuda para el doctor, aunque lo dudo,
Yo, el abajo firmante, aquí tenéis una reproducción de esa carta. El tema de las cartas de los maestros da para varias charlas también, porque es impresionante el que en aquel tiempo que no existía ni el fax, ni internet, ni nada, estos señores escribieran una carta y se precipitara, apareciese de repente en un tren en marcha. No sé si sabéis algo de la historia, pero eso es... Bueno, vosotros ya sé que sí, ¿no? Pero el tema de las cartas, que luego, cuando las estudiaron, pensando que había sido falsificaciones de Blavatsky, descubrieron que el sistema de las letras es impreso. O sea, nosotros estamos viendo una letra escrita, pero cuando luego la analizas con lupa, está impreso, como esas impresoras de matriz que teníamos antes, que te hacía la letra E con puntitos. Pues eso está hecho con puntitos o rayitas. Yo lo aumentaba en el ordenador, Son rayitas. No es un texto que has escrito que estás arrastrando la tinta. Eso fue precipitado, es el término esotérico, fue grabado directamente en la carta, pero no con unos métodos mecánicos, sino con unos métodos esotéricos. En esta carta dice el maestro, yo, el abajo firmante, humilde fakir, Moria, certifico que la doctrina secreta le es dictada a Upasika, discípula, Blavatsky, en parte por mí mismo y en parte por mi hermano Kutun. De hecho, en las técnicas ocultas, no voy tampoco a leeroslo, os lo cuento, Blavatsky tenía varios métodos para escribir lo que escribió, es que esto es maravilloso, o sea, yo que soy escritor y que escribo novelas y algún ensayo, yo tengo que ir con los textos, cortando, copiando, pegando, leyéndome un libro entero para sacar 2 datos, leerme un libro entero de 300 páginas para sacar 2 datos, una fecha o un datico. Blavatsky, sin embargo, fijaros lo que he dicho antes, que sin tener biblioteca, sin tener internet, sin tener el Google, sin tener todo eso, sin tener los libros en PDF ni nada, ella era capaz de traer a su despacho, a su mesa, esos textos y luego copiarlos para su libro. Utilizaba varias técnicas. Una de ellas era lo que pone ahí. Ella de alguna manera se quedaba fijamente mirando al frente, se abría como una especie... Yo no sé si era algo visible que los de alrededor lo vieran o simplemente lo veía ella. Se abría como una especie de ventana espaciotemporal. Ella en el otro lado veía el libro que necesitaba, abría el libro, buscaba la cita que sus maestros le habían indicado que necesitaba, copiaba la cita y luego todo eso se cerraba y desaparecía. El libro no estaba y ella tenía la cita. De hecho, tuvo un problema con un bibliotecario precisamente del Museo Vaticano, porque eso fue Nisi Simbelo. Ya Nisi Simbelo citaba un libro que estaba en el Vaticano, en la biblioteca, no la biblioteca normal y corriente, no, la biblioteca esotérica del Vaticano, que la tienen. Y son salas y salas y salas llenas de documentos donde gran parte del material de los sabios clásicos que se supone perdidos, estoy seguro que lo tienen. Y le montaron un follón al bibliotecario porque dice, ¿cómo es que esta señora cita este libro? Sí, la única copia que existe la tenemos nosotros aquí. ¿De dónde ha sacado ella esa información? Y luego mucho de lo que escribió también se lo daban sus maestros. A veces ella se ponía a escribir y un poco como escritura automática, en realidad, aunque estaba escribiendo ella, era su maestro que estaba, digamos, utilizando su mano para escribir partes. Y otras veces le dejaban los capítulos enteros escritos por la noche. Allí, no recuerdo, creo que fue el médico este que fue a verla a Europa, que pensaba que estaba muriéndose, que al día siguiente descubrió que estaba más sana que una perdiz. Resulta que vio encima de la mesa un paquete de folios con la escritura de los maestros, porque no recuerdo quién utilizaba el color azul, sobre todo en sus escritos, y quién utilizaba el color rojo, creo. Y entonces, con una letra que no era la de Blavatsky, al lado en su mesa había un montón de folios escritos. Eran capítulos enteros escritos directamente y precipitados, aparecían ahí en la mesa de Blavatsky. Y eso ya pasaba incluso en Nisi Simbelo, donde, porque ya lo he comentado alguna vez, hay un capítulo sobre Egipto, buenísimo, impresionante, con una cantidad de datos sobre el laberinto de Egipto, la tecnología egipcia, etcétera, 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 que no había en aquel momento a nivel histórico de universidades suficiente conocimiento como para todo lo que ella dice ahí. Y ese capítulo se le entregó entero a Blavatsky.
ella no escribió nada, lo cogió entero y lo metió en Isis sin velo. Bueno, eso es impresionante, ¿entendéis? O sea, no solamente es el fenómeno parapsicológico, sino que lo que cuenta, porque hay mucha gente que por escritura automática ha escrito cosas. Hay libros enteros escritos por gente que dice que un espíritu se le ha metido en el cuerpo, le ha dictado y tal y tal. Pero que yo sepa a día de hoy, libros como los de Blavatsky, con el conocimiento, las citas de los sabios sin fallar ni una, la interrelación y el comentario de todo eso, no existe. No existe. Por eso es como la Gran Pirámide. Bien, y voy a abreviar porque me estoy enrollando. El eje, doctrina secreta. ¿Por qué se llama doctrina secreta? Porque es la doctrina es el Uttavidya, Brahmavidya, Nani Yoga, teosofía, sabiduría divina, como lo queramos llamar. Ya sé que cada una de esas palabras tiene sus acepciones, pero la idea es que hay una sabiduría antigua desde el principio de los tiempos, que unos señores han estudiado y mantienen, que ha estado oculta, secreta, durante muchos siglos, y que en ese momento histórico tocaba sacar a la luz por lo menos una parte. Hasta Blavatsky nadie había hablado e hilado como ella el tema de las razas, de las civilizaciones, el tema de los manvantaras y pralayas, el tema del origen del cosmos, del significado del espacio, del karma, de la reencarnación, de los viajes astrales, de los poderes parapsicológicos. Toda esa información que hoy en día barajamos así, que lo leemos hasta, sale en películas y sale hasta en las revistas del corazón, en aquel tiempo eso pertenecía solo a grupos esotéricos y parcialmente, porque ni la masonería ni los rosacruces, ningún grupo de aquella época más o menos digno, tenía el conocimiento y la hilación que ella da. Esa... ¿Qué siete principios? La Constitución Solteraria, correctamente. Sí, todo eso no se había hilado de esa manera, parcialmente sí, pero en los templos sí que estaba. La doctrina estaba oculta. ¿Y ella qué hace? Una síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Ese es el subtítulo de la doctrina secreta. Síntesis de la ciencia, religión y filosofía. Abriendo una puerta, no solamente diciendo una cosa, sino mostrando un camino. Porque si a ti te dicen, ojo, si estudias todas las religiones del planeta, vas a descubrir que detrás de todas, si quitas la morralla, si quitas la superstición, si quitas lo que es del momento histórico concreto, lo que te va a quedar es la sabiduría eterna, antigua. Y eso no solamente es que lo dice como que existe y está ahí, sino que te da un método de trabajo. ¿Cómo? Estudiando y comparando para encontrar el denominador común. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso tampoco se había hecho nunca. Y ese es el gran secreto y el gran misterio y la gran fuerza y el poder que tiene la doctrina secreta de Blavatsky, que te está diciendo aquí, en estas páginas, lo que ella dice al final, ¿no? Es un ramillete de flores que ella solo ha puesto el hilo. Pero es que ese hilo que ha puesto en el ramillete es impagable. Porque si no pone ella ese hilo en el ramillete, nadie sabría que existe. Uno dice, ay, mira, hay parábolas del Buda que se parecen a las de Cristo. Hay parábolas o parte del mito de Mitra que es muy parecido a lo que pasa con Jesús, que muere y renace en la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, qué casualidad. Hay un libro que se llama El origen de todos los cultos, salió en 4 tomos, donde compara, antes de Blavatsky, compara precisamente eso, los diferentes cultos mostrando cómo se parecen, cómo los 12 apóstoles están relacionados con los zodíaco, con los meses del año, con Cristo que es Mitra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está el que detrás de todo eso hay un conocimiento, hay una sabiduría eterna, eso no lo había dicho nadie. Y ese es el gran misterio, y ese es el gran trabajo que hay que hacer en la doctrina secreta, es a través de todo ese rompecabezas encontrar la síntesis. La síntesis es la palabra mágica. Y voy a ir un poco más rápido ahora. Las estancias del Cian son las que se tuvo que aprender cuando estuvo en el Tíbet para poder traerlas a Occidente y luego, comentándolas, dar todo este conocimiento. Porque yo he puesto esa imagen, no es que fueran placas de metal,
Hay quien dice que eran unas placas de metal con símbolos. Creo que La voz del silencio dice que son solo símbolos y que incluso al ver el símbolo, como que el libro te habla de alguna manera, incluso en tu idioma, algo en lo que no voy a entrar, ¿no? Pero sería del material más antiguo de la humanidad, de la sabiduría de todos los tiempos, que ella tuvo acceso, que existe, que está en los templos. Dice que es es algo poco pequeño, muy sintético, pero que de eso hay miles de volúmenes explicando ese poquito. Y ella no lo cuenta todo, solo elige unas estancias y tampoco las estudia completas. Da, según lo que dice ella, su maestro, lo que en su siglo se podía dar, pensando en los científicos y en la gente de su siglo y un poco del futuro. Bien, aquí lo voy a pasar muy rápido, es lo que hemos dicho. Todas estas palabras, ¿no? Shambhala, maestros, viajes astrales, Lemuria, libros sagrados, poderes, todo eso viene a partir de Blavatsky. Lo he dicho antes, una de las grandes misiones de Blavatsky y de la Sociedad Teosófica, de su creación, fue la difusión de estas enseñanzas. Rescatar libros sagrados de la antigüedad, como el Bhagavad Gita, por ejemplo, el Mahabharata, etcétera, los Upanishads, para que se extendiesen por todo el mundo, la difusión de las enseñanzas. Eso es lo que ya... Y fijaros, porque hay gente que dice, no, las enseñanzas están ahí y el que le toque por karma las encontrará y todo lo demás. Eso es correcto, pero Olcott se pasó la vida dando conferencias. Olcott iba por toda la India y Japón abriendo ramas. Los maestros montaron todo este follón para que llegasen los libros a la gente. O sea, hay una tarea de difusión que hay que hacer. Hay que sembrar. Luego, pues, las semillas caerán en un sitio, fructificarán, no fructificarán. Pero si las cosas están ocultas en los templos, desde luego que son a lo mejor una persona, 2 personas en Europa. Y el karma y reencarnación, si todo lo demás lo borramos y solo nos quedamos con karma y reencarnación y poco más, solo eso y entenderlo y vivirlo cambiaría toda nuestra vida individual y la vida colectiva del planeta. Son 2 enseñanzas que sí estaban ahí, en la India, grandes, el budismo, siempre ha hablado de karma y reencarnación, ¿no? El brahmanismo, muchas culturas, los pieles rojas creían en la reencarnación, los propios cristianos creían en la reencarnación, pero la difusión que dio las enseñanzas teosóficas sobre el karma y la reencarnación, solo eso podría cambiar nuestra vida si las entendiéramos y las aplicáramos. Bien, entonces, muy rápidamente, este es William Crookes. La influencia de la doctrina secreta ha sido tan grande, y de las enseñanzas teosóficas en general, que ha influenciado en músicos, pintores. De esto daré próximamente una charla, ya avisaré. Edison, que fue amigo personal de Blavatsky, no me voy a extender en los amiguitos de Blavatsky, pero incluso hizo un aparato para escuchar a los muertos. Y hizo un aparato para escuchar la música de las esferas que se llevaron de Nueva York a la India. Y cuando iba en el barco, en el diario, cuenta Blavatsky lo interesante que era el invento que este señor les había regalado. Que casi pierden el barco porque fue Olcott a no sé dónde, donde estaba Edison, a que le diese la maquinita, cruzó corriendo con el coche como en una película y llegó a tiempo para subir con ella. Y habla de ese tema. No hay demasiada información. Einstein, que se sabe que leía la doctrina secreta, tenía una versión anotada, que eso hay quien dice y lo pone en duda, pero lo que sí que es verdad que Edison, cuando estaba en Alemania, en la universidad, recomendaba a todos sus amigos que leyesen, que sacasen, porque estaba en la biblioteca de la universidad, que sacasen los libros y que los leyeran. Y mucho de lo que dice la doctrina secreta sobre la ciencia, sobre la materia, que materia y espíritu es lo mismo en diferentes grados, es lo mismo que la energía y la materia, que es lo mismo en diferentes grados. O sea, Jung, que convierte en la psicología, utiliza el conocimiento gnóstico de la sabiduría antigua y lo aplica al conocimiento psicológico, se inspiró también en las enseñanzas de la doctrina secreta y teosófica. Y mucha gente no lo sabe, pero la tesis que escribió, bueno, aparte es que la madre de... Bueno, aquí podría empezar otra vez a hablar un montón, pero la madre de Jung era espiritista. Y él estaba interesado, antes de empezar a estudiar su carrera, en los fenómenos espiritistas. Y el primer libro, que es la tesis doctoral, fue precisamente sobre los tipos humanos y sobre el efecto de este tipo de fenómenos parapsicológicos. Tela. Fijaros lo que es una semilla que la tiras y que crece, que crece y que crece. De alguna manera, este hombre y los que estamos hablando
le deben parte de su inspiración a las enseñanzas teosóficas. Mircea Eliade. ¿De qué escribe Mircea Eliade? No sé si lo conocéis, pero es un sabio universitario, académico, que tiene un montón de libros estudiando las tradiciones antiguas de los pueblos. Estudiando el mito, por ejemplo, del fuego en un pueblecito de África, en Sudamérica, y comparando las similitudes entre, por ejemplo, los forjadores de espadas, el fuego cósmico, los meteoritos, hablando de las tradiciones, las costumbres de cada pueblo, del nacimiento, del paso a la pubertad, del matrimonio, de la muerte. Esa comparación que hace Mircea Eliade de todas las culturas para sacar unos denominadores comunes es inspiración de la doctrina secreta de las enseñanzas teosóficas. Este señor de la derecha, no sé pronunciar su nombre, es Ananda Coomaraswamy, es alguien parecido a Mircea Eliade, tiene libros buenísimos sobre arte, hablando del arte de los pueblos primitivos y estudiándolos para mostrar que no son tan primitivos. Tagore, creo que fue premio Nobel de literatura. Tagore era amigo de William Judge, que era discípulo de Blavatsky, que estuvo en contacto con la Sociedad Teosófica en la India y que muchas de sus obras están inspiradas por estas enseñanzas. Y solo estoy poniendo Tolstoy. Tolstoy tenía la voz del silencio en la mesita de noche, se la sabía de memoria, o sea, era un teósofo. Y luego están los historiadores, y yo estudio la carrera de historia, que no nos cuentan todo esto. Y entonces estudias un personaje sin un trasfondo. Hermann Hesse, un gran literato alemán, tal y tal, y ha escrito el Demian y Avalorios y tal y tal y tal. No, un momento, este hombre era teósofo y tenía un conocimiento teosófico profundísimo que plasmó en sus libros. Lo que pasa es que, de la misma manera que un pintor con un cuadro está expresando una serie de ideas, no a lo mejor muy fehacientemente, pero las está expresando porque hay unas influencias detrás, ¿entendéis? Entonces mucha gente no dice de dónde vienen sus influencias, pero quien ve, quien sabe, quien tiene la clave, lo entiende. Lovecraft, yo lo pongo porque soy un amante de las obras de Lovecraft, para mí es de lo mejorcito. Después de Poe, Lovecraft. Lovecraft no era teósofo, pero estuvo influenciado por, de hecho, habla de la sociedad teosófica, habla entre los libros innombrables, como el Necronomicon, que él comenta, está la doctrina secreta, y están las estancias del Cian, y libros de los que se nombran en la doctrina secreta. Uno lee eso y no tiene ni idea, y dice muy bonito y tal, pero cuando uno tiene un poquito de conocimiento, se da cuenta de que hay mensajes dentro de los mensajes. Hay un conocimiento que Lovecraft muestra más allá de la propia literatura de entretenimiento. Que dice Lovecraft, dice Robert Howard, el creador del personaje Conan, que quien lea, porque los cómics son los cómics y las películas son malísimas, pero los libros originales de Robert Howard están llenos de referencias al hundimiento de la Atlántida, cómo emigraron a los pueblos celtas, a los pueblos del norte de África, y en esa de hecho, uno de los personajes de Robert Howard, Kul, es un rey atlante. Y en ese marco cuenta sus historias. ¿Qué dice eso? Dice películas. Dice pintores como Mondriani, que fue teósofo y estuvo influenciado. Dice Kandinsky, que... ¿cómo era eso de escuchar el sonido? Exacto. Eran teósofos. Veían cosas que no vemos nosotros porque lo bueno de las enseñanzas teosóficas transmitidas por Blavatsky es que te abren unas puertas a una realidad que hasta ese momento nadie sabía ni que existían. Y cambiaron la historia a nivel científico, a nivel... Esto es un músico, escribían en ruso, pero yo no lo sabía. Mahler también estuvo influenciado por las enseñanzas teosóficas y Sibelius también. Y solo estoy dando un repaso muy, muy grande. Bien, la doctrina secreta. En 1919, en España, en un plan de estudios, los libros que publicaba la editorial teosófica, no recuerdo el nombre exacto ahora que tenía la editorial, no los de Rosso del Uno, que era Puello. ¿Cómo? Mainadé era el que lo publicaba. No da igual. Orientalista. Era la editorial orientalista. Bien, al final de los libros está el plan de estudios para un teósofo, pertenezcas o no a la sociedad teosófica. Y yo sé que se ve muy mal, pero recordar que esto está pensado para Internet. Los primeros libros que recomiendan, mira, obras elementales de preparación y disposición.
Este es el inicio, el grado medio y luego está el superior. Entonces, aquí están pues, libros de Leadbeater, de Mario Rosso de Luna, Nemo, que era el sobrenombre de Montoliu, Besant, etcétera, ¿no? Luego aquí ya hay un poco más serio, pero también, sobre todo, Leadbeater y Annie Besant, ¿veis? Y aquí ya empieza Blavatsky, pero donde se estudia Blavatsky con profundidad la doctrina secreta. ¿No lo veis bien? Obra en 3 tomos. Al final, ¿qué ocurre? Que la gente empezaba a estudiar por ahí y nunca llegaba a la doctrina secreta. Pero es que a día de hoy pasa lo mismo. O sea, durante mucho tiempo, incluso Mario Rosso de Luna, al que nosotros amamos y publicamos sus libros, tampoco llegaron, porque como se parece mucho a Blavatsky a la hora de escribir, con mucha información científica, datos, etc., la gente prefiere ir a las cosas más fáciles antes de que hincarle el diente a algo que en teoría no de verdad, parece más difícil. Entonces, fijaros, sin embargo, dicho por la misma Blavatsky, y no lo voy a leer ya nada porque si no me voy a enrollar demasiado, la doctrina secreta tiene un misterio, por eso el título de la conferencia, el secreto hermético de la doctrina secreta, hermético de Hermes, del Kybalión, de los 7 principios, de la ley de analogía. Y tiene incluso un nombre, que es Jnana o Jnana Yoga. De los tipos de yoga que hay, el Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. Es un yoga relacionado con la mente. Un paso antes del Raja Yoga, donde, fijaros lo que dice ahí, os lo leo yo, el verdadero estudiante de la doctrina secreta es un Jnani Yoga, y este sendero de yoga es el verdadero sendero para el estudiante occidental. El Jnana Yoga usa la mente para llevarnos más allá de la mente. Estudiamos la doctrina secreta para ir más allá de la doctrina secreta. Y dice esta frase de Badía, un teósofo que se escindió de la sociedad teosófica y fundó la Logia Unida de Teósofos. Va más allá del Jnani Yoga porque abre las puertas de la intuición. Ahora explicaré un poquito mejor esto. Incluso Rosso de Luna, citado, compara lo que es el Jnana Yoga, que significaría conocimiento, con otras formas de llamarlo en Grecia, que es gnosis, etcétera, etcétera. Es un sistema, es una técnica, es una herramienta de trabajo. La doctrina secreta, aparte de ser esa síntesis de conocimiento, es como si se hubiesen adelantado incluso a nuestro propio tiempo y en vez de crear un videojuego con claves y misterios o crear un sistema informático, que ahora hablaremos un poquito de eso, nos ayude, es una herramienta de crecimiento interior, porque en la doctrina secreta hay más conocimiento del que está escrito. En la doctrina secreta no solamente hay varios niveles de interpretación, como ella dice que hay en los mitos de la antigüedad, sino que la propia doctrina secreta, por cómo está construida precisamente, lo que era una crítica, lo que parecía un defecto, en realidad es un sistema de instrucción. O sea, es una especie de, nuevamente, de gran pirámide, o sea, de misterio, de enigma, de algo impresionante. ¿Por qué? Pues porque, incluso veis, hasta el plano búdico, podemos alcanzar con la doctrina secreta. Es como un rompecabezas, luego pondré la imagen. El mero hecho de estudiar, por eso he puesto esta sección como el estudio clásico. Si uno estudia, se puede estudiar de muchas maneras la doctrina secreta. Se puede ir leyendo página a página. Se puede ir, por eso se hizo un índice temático de los 6 tomos y de los 14 tomos de la College Greeting, para que la gente dice, bueno, me interesa la Atlántida. Entonces sé que en la página del tomo 1.33 hay una referencia a la Atlántida y entonces vas y lo lees. Y luego en la página 47 vas y lo lees. Y luego en el tomo 2, en la página tal, vas y lo lees. Es otra forma de estudiar la doctrina secreta. Te coges el índice temático y vas leyendo solo de la doctrina secreta aquellas partes que te van interesando. Te interesa los chakras, aunque con la palabra chakra hay muy poco en la doctrina secreta, pero bueno, lo buscas. O los tattvas, por poner un ejemplo que sí que está en la doctrina secreta, ¿no? Entonces, o te interesa Apolonio de Tiana, que hice yo hace poco una búsqueda de Apolonio de Tiana con los sistemas informáticos modernos. Entonces me sale en todos los lugares donde habla de Apolonio de Tiana. Eso se hacía hasta ahora con el índice, o sea, un libro físico con
las referencias de las páginas donde ir. Lo puedes leer así, lo puedes leer de forma lineal. Lo leas como lo leas, la doctrina secreta te obliga, por narices, a ir cogiendo piezas de un rompecabezas y lo tienes que armar tú. Y el esfuerzo, que no es que sea un esfuerzo de que uno de repente está ahí, no, el esfuerzo es un despertar, es algo de tipo intuitivo, ¿no? Es algo que de repente captas o no lo captas, porque no todo el mundo puede sacar lo mismo de la doctrina secreta. Hay gente, yo la primera vez que yo leí, que os voy a poner una cosa, luego volveré a lo de la meditación. Cuando yo me leí la primera vez la doctrina secreta de Luis Cárcamo, que va gordo todavía, los de Kieran son más finitos y más grandes, pero fijaros, yo hacía esto y esto, no sé, no lo veis muy bien desde ahí seguramente, pero yo iba leyendo y cuando me interesaba un texto lo marcaba. Yo no respetaba los libros, son sagrados y no se puede marcar, no, yo los rayaba los libros. Y cuando salió lo de los fosforitos estos, también con fosforitos, o sea, los libros, no los tenía, me deshice de ellos y no los tenía porque son en sí mismos una joya arqueológica. Entonces yo ponía, ¿ves? Ahí pone antropología. Luego iba leyendo, porque había varios temas que me interesaban, dinastías divinas. Pues yo, esto lo he recuperado porque en su momento me lo escaneé, porque yo primero me lo leía entero. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Yo hice un libro sobre las profecías de Blavatsky. Textos proféticos dentro de la obra. ¿Qué hice? Me leí toda la obra de Blavatsky, no solo la doctrina secreta, toda la obra de Blavatsky. Y cuando había una referencia a algo de tipo profético, en la era de Pistis no sé qué, pasará no sé cuántos, o cuando Macara pase no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo marcaba. La ciencia descubrirá y oirá sonidos de las estrellas antes que ver esas estrellas, que era una profecía de cómo hoy en día podemos captar sonidos que vienen de lugares que ni siquiera los podemos ver. Las plantas, se descubrirá que las plantas tienen una sensibilidad, cosas de ese tipo, que en aquel momento eran impensables. Yo las iba marcando, y entonces veis, profecías, arriba pone, no se ve muy bien, pero pone profecías. ¿Qué hice? Primero me lo leí todo, y iba marcando. ¿Qué pasa? Que aunque yo iba eligiendo las frases de profecías, me lo leía todo. Entonces, el resto de información se queda ahí en el subconsciente, o sea, se te queda. Sabes que has leído algo sobre Filóstrato y no sabes qué, pero se te queda. Aunque yo voy a por las profecías, pero se me queda, ¿entendéis? Luego al final cogí y fotocopié. Hasta luego. Buenas tardes. Fotocopié todas esas partes que había marcado, solo las partes de profecías. Y en aquel tiempo rudimentario que no existían los escáneres y el OCR y todo lo demás, pagaba a una chica de un grupo en el que yo estaba, Carmina, tú te acordarás de ella, le pagaba para que cogiese todo. Por ejemplo, hice una búsqueda de Grecia, me leí toda la doctrina secreta con 17 años, buscando todo lo que decía de Grecia, porque pensaba escribir un libro que a lo mejor un día lo escribo, y eran los mitos griegos explicados esotéricamente. Qué idea más chula, ¿verdad? Pues esa es mía. Tengo derechos sobre la idea. Y entonces cogía, luego fotocopiaba eso, se lo daba a esta chica para que eso me lo tipeara en un documento de Word, para luego yo trabajar. Entonces yo con las profecías hice eso. Y luego las profecías las organicé por temas científicas, psicológicas, históricas, arqueológicas, y creé un libro que tenéis ahí la referencia, aquí la veréis, que se puede descargar sobre las profecías de Blavatsky para el tercer milenio. ¿Entendéis? Entonces, por un lado, yo me enteré de casi todo lo que en aquel momento podía, porque luego con el tiempo he leído cosas que digo, uy, aquí hay una profecía, aunque no estaba claramente explícito que era una profecía. Y luego hay cosas que lees con 17 años que cuando lo lees con 56 años, dices, ostras, dice, ¿cómo era que...? Yo no entendí eso cuando lo leí, ¿no? O sea, porque vas creciendo internamente, tu conciencia se amplía o en mi caso se reduce, y entonces lo entiendes de otra manera, ¿no? Y entonces salió el tema de las profecías, pero al mismo tiempo yo, al leerme toda la obra, una cantidad de información queda ahí, porque todo lo que leemos queda en la mente. Otra cosa es que lo podamos recuperar, que lo recordemos, pero queda todo. Lo que ponemos un poco de conciencia queda en la mente. Y luego el otro tema es el cómo lo sacas y lo actualizas, ¿no? Entonces, fijaros, repito, con 17 años. Luego me lo he vuelto a leer ya más bien troceada, ¿no? Toda entera, ¿no? Pero
pero hay un trabajo ahí y entonces eso te cambia internamente. Por ejemplo, un cambio que yo noté, porque yo tenía, mi amigo José Miguel, con quien le escribo, teníamos una costumbre, y era que cuando íbamos paseando por la calle, teníamos unas costumbres que no voy a comentar, pero teníamos una costumbre y era que cogíamos una frase de la doctrina secreta y la comentábamos. A veces era de Epicteto, de un estoico, de Platón, y otras veces era de la doctrina secreta. Entonces la comentábamos. Y él se ponía a hablar de ella, daba su opinión, yo la mía, y ahí al analizar la frase saltaban chispas, o sea, había una información que salía del cruce de ideas suyas y mías, ¿entendéis? Por eso los grupos teosóficos y otros que no son teosóficos se reúnen, 4, 5, 6, 10 personas, las que sean, a leer un texto y a meditar. Porque eso es nada yoga. Y fijaros, he puesto esto de la meditación porque el estudio es una forma de meditación. Esto es una frase de Torcón, no os lo voy a leer, pero viene a decir que una persona solo por asistir a una conferencia, fijaros que el estar atento aquí a mis palabras en este caso, pero diría igual quien esté hablando, es un ejercicio de concentración, de atención. Y si escucháis bien lo que digo y lo entendéis, es meditación. Eso es meditación. Leer un libro de sabiduría e intentando entenderlo es meditación. Yo lo he dicho toda mi vida, pero un día lo leí en Torcón y digo, mira, alguien que dice lo mismo que yo. Porque mucha gente dice, no, pero a ver, ¿qué es meditar? Meditar es contactar con planos superiores. La definición, por lo menos para mí, de meditar es contactar con planos superiores. Es traspasar la mente. La mente es el destructor de lo real, lo decía Blavatsky. La mente es como un espejo sucio. Hay que intentar limpiar ese espejo, ese cristal, para que entre la luz de Buddhi, de Manas, de Atma, de los mundos superiores. Entonces, el estudio, la investigación, por eso es un yoga. Yoga es unión, significa, ¿no? La palabra yoga es unir. A través del conocimiento nos podemos reunir con nuestro ser superior y alcanzar conocimientos que no están en los libros, que no los ha escrito Blavatsky ni nadie. Y ese trabajo de la lectura de la doctrina secreta, que es importantísimo y es lo que yo quería resaltar esta noche, es el que permite que, aunque no esté escrito, nosotros podamos acceder a ese conocimiento. Fijaros qué importante es este libro. Primera vez, los principios fundamentales. Luego, cuando veáis, si queréis ver esto en internet, todo esto lo pondré. Y podréis ver, por ejemplo, los principios fundamentales. Por ahí hay recomendaciones. Esos sabios que os he puesto al principio dan sus recomendaciones. Un señor que se llamaba Bowen, que asistió, no él, sino creo que su abuelo o no sé qué, a las clases de Blavatsky, anotó unos textos que luego se recuperaron donde ella dice cómo estudiar la doctrina secreta. Y hay una serie de principios fundamentales que se parecen mucho a los del Kybalión, donde si uno estudia esos elementos entenderá mejor la doctrina secreta. O sea, doy muchas más claves para el estudio. A nivel de nuevas tecnologías, lo que sí quería deciros, iba a hacer una demo y todo lo demás, pero no quiero entretenerme, es que en internet, solo voy a haceros una demostración. En internet tenéis en nuestra página web, que está puesta en el folleto que os he regalado, tenemos toda la obra de Blavatsky. Hay un documento en PDF que es la obra completa de Blavatsky. 6.216 páginas. Ojo, como yo lo he maquetado. Y si sin velo, por ejemplo, lo uní en un solo tomo. Fijaros qué foto más bonita. Esta foto es de los años de Nueva York. Y en el anillo hay un enigma. Que un señor de Sevilla me lo descifró, porque hay una palabra hebrea que dice que está al revés. Pero ese es otro tema. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos, con las nuevas tecnologías,
Nosotros hicimos un CD-ROM con las obras completas de Blavatsky, iba a poneros un vídeo de la presentación, pero no quiero entreteneros. Pero en un programa cualquiera que lea PDF, yo escribo Atlántida y, no sé si lo veis, empieza a buscar todos los lugares donde sale la palabra Atlántida. Claro, si uno sabe ya un poquito, sabe que también no debe de poner, si quiere sacar toda la información, no puede escribir solo Atlántida. Escribe Atlán, porque está Atlante, Atlántida, ¿entendéis la variación, no? Si uno sabe un poco más, puede escribir cuarta raza, porque la Atlántida en la teosofía es la cuarta raza, y entonces puede haber citas relacionadas con la Atlántida escribiendo cuarta raza, o raza roja, porque se le llama también la raza roja. Entonces, en un PDF como este, donde están las obras completas, no necesitamos un índice analítico, porque nos va a ir llevando a todos los lugares donde se habla de la Atlántida. ¿Lo veis, no? Eso lo tenemos gratis en Internet. No solamente, esto no es una panacea, esto no significa que el esfuerzo mental, porque Blavatsky diría, somos unos, como he dicho, zopencos, teosofistas, mentes obtusas. O sea, lo que ella quería es que moviéramos las neuronas, ¿entendéis? Esto no te va a evitar mover las neuronas. Lo que pasa es que el trabajo más mecánico te lo evita. No hace falta que vayas tú, vas directamente a la frase si estás interesado en un tema, ¿no? También hicimos el glosario teosófico en versión interactiva, porque el glosario teosófico, los que lo hayáis leído, yo sé que aquí hay alguna persona que es fanática, no fan, sino fanática del glosario teosófico, que tiene uno en su despacho y otro en el cuarto de baño. Y entonces, cuando el cuarto de baño, yo no he dicho quién, te sientes aludida. Tiene el glosario en el cuarto de baño y entonces se pone a leer el glosario y ahí tal. Bueno, el caso es que el glosario, cuando tú lees una frase, yo no he dado nombres, cuando lees una frase, buscas una, dice, véase tal otra, ¿no? O veis esas que están en rojo, ¿no? Entonces nos tomamos el tiempo, horas, horas y horas. Tengo que dar gracias a mi padre, porque mientras mi padre estaba en la fe enfermo y yo lo cuidaba por las noches, para no dormirme, yo estaba haciendo y preparando el glosario teosófico interactivo. Entonces está hecho de tal manera que cuando dices, a ver, estado de transmigración, la vida transmigratoria, quieres saber más y te dice, ves a la palabra samsara, pinchas en la palabra samsara y te lleva a la palabra samsara. ¿Entendéis? Y si estás con otra palabra, véase sana, te lleva a la palabra sana. Véase karma, te lleva a la palabra karma. Entonces, el glosario tiene una ventaja sobre el del papel que te permite ir más a lo que quieres. Lo puedes leer linealmente, evidentemente, pero el glosario, ¿para qué se hizo? Como una enciclopedia, como un diccionario, como una herramienta para que al leer sobre todo los textos sánscritos, que tienen palabras muy extrañas para el occidental, poder encontrar lo que significa. Luego sí, ya digo que se fue ampliando. Esto es una joya, y para el estudiante, para aquel que quiera saber sobre un tema, en las obras de Blavatsky, le va llevando y le ayuda a ir más al tema que le interesa. El glosario teosófico. Bien, pues fijaros, las obras completas de Blavatsky en un solo PDF, 6.000 páginas. Y el glosario interactivo son dos herramientas que tenéis en nuestra página web que os podéis descargar para trabajar las obras de Blavatsky. Y lo que decía de la meditación. Y ya para abreviar, nos vamos. Este es el CD-ROM que hicimos con las obras completas de Blavatsky, aún se puede comprar. Lo que pasa es que en aquel tiempo Internet no tenía la fuerza que tiene ahora. Estamos hablando del 2002. Y en una escuela de verano de la Sociedad Teosófica lo presentamos. De hecho, hay un vídeo donde se muestra, no sé qué lugar es, porque en ese yo no he estado. Esas escaleras no sé si a vosotros os suenan. Ese es mi amigo Pepe, con quien escribo. Grabamos parte en Tarragó. Tarragó nos presenta. Es que lo que no sé es por qué no sale ninguna línea de tiempo. Y bueno, ahí presentamos el. Lo voy a hacer de otra manera.
no puedo ir a una parte en concreta y no quiero ponerlo entero. Bueno, ahí presentamos el CDR, el CD-ROM con las obras completas de Blavatsky. Y bueno, el futuro, ahí tenéis unas frases, repito, todo esto lo tendréis en internet, donde se afirma categóricamente que en el siglo XX y en adelante la doctrina secreta será reivindicada, la doctrina secreta será estudiada y de ella, del verdadero estudio, incluso en las universidades, las ciencias y las artes y las religiones, todo avanzará muchísimo, porque ahí está la simiente. Y parte se ha cumplido porque en las universidades se estudia. Mircea Eliade, que os he comentado, al estudiar comparativamente las tradiciones de los diferentes pueblos y los libros sagrados, ya está trabajando como la doctrina secreta. Y hay muchísimos científicos, hay un libro que también lo tenéis para descargar, donde se habla de cómo la ciencia ha avanzado hoy en día gracias a los postulados de la doctrina secreta. Y hay mucho de lo que hoy se está avanzando en teoría de cuerdas, física cuántica, etcétera, ya estaba dicho en la doctrina secreta. Esto no ha acabado. ¿Hemos descubierto ya todos los misterios de la pirámide de Keops? No. Cada X tiempo aparece una cosa nueva. Que si hay una nueva cámara que se ha descubierto cruzada tan grande o más que la cámara del rey, que si hay una parte de la pirámide que tiene un calor, una energía que no sabe muy bien de dónde sale, hay misterios. Pues yo os digo que esto es para el futuro. Hay claves en ciencia, en psicología, en historia que son para el futuro. Cosas que van a pasar, incluso algunas malas, en el sentido, malas desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Catástrofes, destrucciones de continentes, etcétera, que se supone que pasarán en el futuro. Todo eso está ahí. Y fijaros, esta bibliografía que os pongo la tenéis en internet. Ahí tenéis artículos de revista, tenéis libros enteros que están en internet y los podéis consultar. Lo tenéis en el folleto, pero ahí está en nuestra dirección web para que podáis acceder a esos libros y descargarlos y leerlos. Bien, y no quiero extenderme más.